noches. Pues yo soy María Rocío, Rocío para los amigos. Soy hija de José Enrique y Chari, que están por aquí. Como bien sabéis, yo llevo muchos años en Provida Mairena. Y es la segunda vez que voy a presentar a Cristina. ¿Qué deciros? Presentar a Cristina, para mi corta experiencia de estos menesteres, es muy gravoso. Pero una voz señaló hacia mi persona. Sentí una mezcla de alegría y tristeza a la vez. Me suponía una gran responsabilidad. Dudé un instante y me dije, ¿por qué no? Así que tengo la osadía de presentarla y pido disculpas si no consigo estar a la altura de las circunstancias. ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? De Cristina podría decir que nació en Sevilla, en el seno de una familia humilde y muy trabajadora. Como referencia de humildad y respeto, sus padres, Victorio y Cristina, la tercera hija de 3 hermanos. Aunque sería una presentación usual, insuficiente, Cristina tiene verdad en su mirada. Mira con ojos de quien tiene un corazón limpio. Y empecé diciendo, ¿por qué pasan estas cosas? Porque durante muchos años colaboró con la Fundación Madrina, donde en 2009 tuve la suerte de conocerla en el Congreso Provida en Zaragoza. Y fue a partir de ahí donde se creó la amistad. Hemos compartido miles de cosas, cursos de formación Provida en Chipiona, jornadas de actualidad, manifestaciones, concentraciones en Sevilla, jornadas de la juventud, en donde esto le ha curtido en sabiduría, honradez y muchos calificativos más que siempre nos regala. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque en 2013 sintió la llamada del Señor a la defensa de la vida con la Sister Online. Las Hermanas de la Vida, cuya congregación pertenecen, dedica su vida a la defensa de la vida, donde se comprometen a la protección de la vida humana, compartiendo la misericordia de Dios en todas las personas. Aunque son hermanas de Nueva York, sirven en varias diócesis y en las misiones que llevan incluyen el servir a mujeres que son vulnerables del aborto, brindándole apoyo y recursos para ella y sus hijos. ¿Y por qué pasan estas cosas? Y estas cosas tan maravillosas que pasan porque solo las personas como ella, enamoradas del Señor, de su gente, de la vida y con un gran corazón solidario y humano, pueden conseguir grandes proezas. Yo no me estoy inventando nada. Estamos ante una gran persona, con un profundo conocimiento de la vida y una vida rica y espiritual, de la que estoy segura que podemos aprender mucho. No creo necesario añadir nada más. Es ella la protagonista de este acto. Así que para que puedan comprobar la veracidad de mis palabras, con todos ustedes, la hermana Cristina. Y antes de que ella hable, voy a poner un pequeño vídeo resumen de todas las vivencias que ha tenido conmigo, desde antes de ser hermana hasta que dice. Sí.
más importante de todo lo que ha enseñado Rocío en el vídeo, lo que ha dicho y todo, lo importante de la comunidad, ¿no? Y qué bueno que estemos aquí porque la defensa de la vida es una cosa, pues, entre todos. No, una persona sola, pues, hace lo que puede, pero el poder de la comunidad es más grande, ¿no? Para los tiempos que vivimos. Y entonces, bueno, pues, muchísimas gracias primero por estar aquí, por invitarme una vez más a estar entre vosotros, a los que conozco hace, pues, años. Como que, claro que visteis, pues, como el Señor me llamaba a una cosa más que colaborar en el apostolado Pro Vida. Y mi sorpresa fue cuando yo dije Cardenal O'Connor, pues cuando Manolo me dijo, pero hombre, Cardenal O'Connor si lo conoce todo el mundo. Pues yo de haberlo sabido antes, pues a lo mejor antes hubiera ido, pero bueno, eran los tiempos del Señor. Bueno, os voy a dar una charla que es un poco, aunque el título es Paternidad Responsable, pues todos somos responsables de la defensa de la vida, ¿no? Porque todas las familias, entre todos los amigos, entre todo el mundo ya ha sido herido por la cultura que vivimos, la cultura de la muerte, y de alguna u otra forma pues tenemos que cambiar el chip para darle la vuelta a lo que estamos viviendo. Las Hermanas de la Vida, Sisters of Life, fuimos fundadas en el año 91 por el Cardenal O'Connor en Nueva York. Pues ante la creciente cultura de la muerte, especialmente los abortos, escribió en su carta pastoral semanal "Se necesita ayuda", donde lanzaba la pregunta si habría llegado el momento que mujeres se consagraran a la defensa de la vida. Y en pocas semanas ya tenía varias mujeres interesadas y aquí estamos. Por ahora estamos en Estados Unidos y Canadá, aunque somos sisters de distintos países: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Austria, El Salvador y yo, la española. Somos 140 más o menos. Hace poco entraron 10 postulantes, en agosto 12 hermanas hicieron los votos y la verdad es que el Señor nos bendice con vocaciones y estamos creciendo. Somos una comunidad contemplativa activa, es decir, que nuestro día a día transcurre entre oración y apostolado. Rezamos en comunidad diariamente la liturgia de las horas, misa, adoración, meditación en silencio y tiempo de apostolado. Nuestros apostolados se relacionan con la defensa de la vida, como bien ha dicho Rocío, atender a mujeres vulnerables de aborto, en brazos de alto riesgo. Tenemos una casa de mamás y bebés en Manhattan, una casa de retiros y sanación y esperanza para todos aquellos que sufrieron el aborto. Uno o varios abortos, como lo que sea. Evangelización y, en fin, decirle a todas las personas que nos encontramos en la vida que su vida merece la pena y que estamos hechos para la eternidad. Nuestras constituciones están basadas en la regla de San Agustín, que hace mucho hincapié en la vida comunitaria. Por tanto, es realmente raro y excepcional que yo esté aquí hoy sola, dando una charla, porque nunca vamos solas a ningún sitio. Pero soy de aquí, de Sevilla, estoy entre amigos, así que solo relativo, ¿no? Y por eso también he traído este pequeño batón, porque son muchas las personas, las madres que acompañamos, que los niños vienen muy mal y que los niños pues van a morir al poco de nacer. Entonces, bueno, pues es una forma también de traer a todos estos niños, que realmente yo los cuento entre los santos, ¿no? Son niños que nunca han pecado, han nacido, han sido bautizados, se les ha abierto el cielo y bueno, es una forma de traer compañía aquí, ¿no? de santos. Nosotras profesamos 4 votos: pobreza, obediencia, castidad y proteger y realzar que la vida humana es sagrada. Y ahí damos la vida, la derramamos para que otros tengan vida. Muchos de mis amigos habían anunciado esta charla, me han preguntado qué tiene que ver esto de la paternidad contigo. Y digo yo, ¿no es acaso defender la vida la primera responsabilidad de una madre o de un padre? A veces no son ellos los que esperan un hijo, sino sus hijos, en brazos entre hermanastros, del padrastro, la sobrina que vive con ellos, la nieta, una situación comprometida. Y no tiene claro cuál es nuestro papel y hacemos oídos sordos y nos hacemos cómplices de la muerte de un inocente. A veces el médico quien recomienda abortar ante un hijo que no es perfecto o una situación inestable. Por tanto, la maternidad espiritual es una parte fundamental de nuestra formación y creo que de todos nosotros tenemos una responsabilidad. Bueno, vamos a empezar porque esto era una pequeña introducción, ¿no? Y qué mejor oración para empezar que el Ángelus. Vamos a rezar solamente lo que es el Ángelus y las Ave María y todo, porque tiene un mensaje más importante del que nos imaginamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, bueno, el ángel del Señor anunció a María, concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, y el Verbo de Dios se hizo carne, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Infunde, Señor,
Señor, tu gracia en nuestros corazones, para cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué bonito que dice, por el anuncio conocemos la encarnación. Desde el momento de la encarnación de Dios, nada será ya casual o pequeño. Y esto es lo que dice precisamente nuestra medalla. Y es que Dios mismo, quien creó el cielo, la tierra, los planetas, estrellas, etc., engendrado, no creado, fue una persona de una célula. Dios se hace hombre cuando se encarna, toma carne, y por eso el poder y valor de la oración del Ángelus. La anunciación y la encarnación van unidas. Si aquel embrión concebido en el seno de María era una persona divina que había asumido naturaleza humana, ¿cómo no va a ser sagrada toda persona humana, cada embrión concebido en el seno materno? Y yo me pregunto y os pregunto, ¿cómo hemos respondido ante el anuncio de un embarazo inesperado? No propio, sino de alguien cercano, de un hijo, de una amiga, de la muchacha que cuida a mi madre que tiene varios hijos en el otro lado del mundo. ¿He sido responsable de esa vida? Me decía una señora, amiga del barrio, que llevaba a sus hijos católicos de pago. Yo, si mi hija me dijera que está embarazada, me llevaría un súper disgusto. No me haría gracia ninguna. Es que le pegaba 2 tortas. Dice, pero a los 5 minutos estaba buscando los batones. Y qué respuesta más justa, ¿no? También recuerdo cuando era chica, que estaba con mi madre en el súper y nos encontramos a una amiga suya que iba con un carrito y le dice a mi madre, anda, qué alegría, a la vez es un niño, qué sorpresa, qué alegría. Y la señora le respondió, no, Cristina, es la última trastada de mi hijo, que aún está en el instituto. Y es que la paternidad no es solo dentro de la familia ni física, sino paternidad espiritual, de quien nos ha abierto el corazón para darnos una noticia. Hemos visto siempre el embarazo como una esperanza, estado de una esperanza y una luz, dar a luz que viene al mundo. El momento histórico que vivimos es donde nos estamos jugando el cielo. Estamos viviendo una revolución inhumana, antihumana, antinatura, anticreación, antifamilia y antidios. No se respeta a la persona ni su familia. Las culturas dominantes podríamos definirlas como cultura de la muerte, cultura del deseo y cultura del cuerpo. La cultura de la muerte, muchas leyes justifican y amparan la muerte como aborto, eutanasia, suicidio asistido, etc. No se respeta ni el origen ni el fin de la vida. El hábito que llevamos es una señal escatológica. La túnica blanca es un recordatorio de nuestro bautismo y las promesas de cielo que ese día se nos hicieron. Invita a que personas por la calle nos pidan oraciones o nos insulten. Pero sí, es una forma de proclamar que estamos de paso y hechos desde y para la eternidad. Somos peregrinos con una meta, el cielo. También estamos inmersos en la cultura del deseo. Yo hago lo que quiero, lo que me apetece ahora y además lo quiero sin esfuerzos. Podríamos incluir aquí la cultura del bienestar, buscando placeres máximos con el mínimo esfuerzo. El sufrimiento lo evitamos y olvidamos a Jesús en la cruz, y que es ahí donde Jesús salva al mundo, no haciendo milagros, y en la resurrección nos lo recuerda mostrando sus heridas gloriosas. La cultura del cuerpo es ese empeño de cuidarme, obsesionado con la salud, el físico, lo aparente, no envejecer, evitando mi propia muerte, como si eso fuera posible. Reduzco la persona al cuerpo. El cuerpo que me es dado es la materia que yo modelo a mi gusto. Vivo bajo la mirada del mundo y no de Dios. Estas 3 culturas han olvidado lo más básico, la definición de la persona humana con su dignidad. Todas estas formas de vida anulan el alma, a la persona que no muere nunca. Olvidando la existencia del alma humana, animalizamos a la persona y personalizamos a los animales. Hace poco vi en Nueva York una pareja que se sentaba en una terraza enfrente de casa y del carrito sacaron un perro. Se lo pusieron así. Si no es esto un síntoma de que algo no va bien, tal vez debamos ver el daño que le hacemos a los animales al humanizarlos. Parece que las cosas no son buenas o malas, sino depende. Depende de la situación, depende de lo que yo quiera en ese momento, pero la vida solo depende de Dios. A las culturas que respiramos se les junta la ausencia de padres y madres, por supuesto. En la misión veo que son prácticamente 2 generaciones de padres y madres que faltan, padres y abuelos, bien ausentes de forma real o que tienen otras prioridades a sus propios hijos en la vida. Dan su vida todo menos a sus hijos. Y por tanto los jóvenes están solos, inmersos en esta cultura, sin una presencia que tome en serio sus vidas.
Una mujer embarazada va al médico y en muchos sitios lo primero que le preguntan es ¿y qué has pensado hacer? Un test de embarazo es para ver si una es o no madre, no es para ver si aborto o no. Como si la maternidad fuera un pensamiento y no una vida que ya está presente. Los derechos a la vida están en todas las declaraciones, constituciones, Naciones Unidas, etc. Parecen evidentes, pero los políticos, medios y hasta la ciencia olvidan y niegan también esa realidad de la dignidad humana y que la concepción es el inicio de la persona. Muchas veces solo podemos decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y yo? ¿Cómo educo a mis hijos de forma responsable los tiempos que les ha tocado vivir? Sé que la gracia de Dios y la vida de virtud es el camino al cielo. ¿Facilito a mis hijos el cielo? Porque no hay locura más grande que querer llegar al cielo por camino distinto del que hicieron los santos. El cielo está enladrillado, ¿quién lo desladrillará? El buen desladrillador que lo desladrille, buen desladrillador será. Ser responsable es desladrillar el cielo, dar esperanza y mostrar la meta. Si tenemos una meta, somos peregrinos. Si no, somos vagabundos, sin rumbo. Caminar por las calles de Nueva York es a veces pasear entre zombies por la moda y la oscuridad de los rostros, del ambiente, la tristeza, la soledad, el olor a droga. Pero si recuerdo lo que ocurrió en el Gólgota, el sitio de la calavera, donde Jesús fue crucificado, es donde Jesús conquista la muerte. La cruz pasa a ser el árbol de la vida. Por eso yo siento que Nueva York es tierra prometida a veces. La gran manzana, la manzana mordida, el sitio del pecado, pero es donde Dios mismo anunció la redención. Y a María que pisaría con el talón a la serpiente. El primer mundo es tierra de misión y donde nos urge proclamar el Evangelio de la vida. La concepción es el nacimiento de la persona y la familia. Cuando en el convento celebramos el cumpleaños de una hermana, es una oportunidad para conocerla mejor. Vemos fotos de su vida, averiguamos su regalo de cumpleaños favorito, la tarta que más le gusta, y siempre surge la pregunta, ¿cómo se conocieron tus padres? Y digo yo, ¿no es el ángelus acaso la respuesta que Jesús daría? En el momento de la concepción surge el cigoto, el hijo, que se desarrollará como persona, no a persona. Y surgen los padres, surge la familia. En cada célula de nuestro cuerpo queda la marca de nuestros padres, un vínculo indispensable, único, inquebrantable y irreemplazable para siempre. Nuestra primera identidad no es lo que somos en esta vida. Nuestra primera identidad es ser hijos y nietos. Nacemos en la familia y en una realidad social, y no podemos dejar de ser hijos ni tras la muerte. Nunca fuimos un coágulo de sangre, ni un cacho de tejido. Siempre fuimos hijos. Así como la carne se transmite, cada ser humano tiene una aportación nueva de Dios, el alma. Sin la afirmación del alma humana, la persona queda desprotegida. Estamos desprotegidos porque hemos sacado a Dios de la vida. Y este es el verdadero drama del hombre de hoy. ¿Cómo llegamos a existir? Dios sopló su vida en nosotros. Él nos llena de Él mismo. En el momento de la concepción, el cuerpo de la persona comienza su desarrollo y es mortal. Pero su alma es plena e inmortal. Soy de mis padres y soy de Dios. Soy un cuerpo engendrado por mis padres y un acto creador de Dios, que nos ha querido y quiere por nosotros mismos. Único, irrepetible y precioso, que es de alto precio. Por tanto, la píldora del día después y hubo fecundación es abortiva. Y muchos métodos anticonceptivos son realmente abortivos, porque impiden la implantación del embrión, que es ya una personita. La acción intencionada para no tener hijos es el primer rechazo a una nueva vida, pues cierra el corazón y la mente a la posibilidad del hijo, además de mirar a la pareja como un simple objeto a quien uso, cerrando las puertas a Dios a traer vida. Pero para Él, nada es imposible. Algunos padres, cuando los hijos son adolescentes, les hablan y proporcionan métodos anticonceptivos y no hablan del valor sagrado de la vida, desde que somos una sola célula, de vivir en gracia de Dios y ser virtuosos. ¿Es responsable dejar que nuestros hijos o nuestros amigos usen a otras personas o se dejen usar por otros? Lo contrario de amar no es odiar, sino usar a las personas. En la puerta de los abortorios es buen sitio para ayudar a los padres a ser responsables. A veces van allí para saber de cuánto tiempo está para decidir qué hacer.
También los encontramos cuando se han tomado la píldora abortiva y no saben que existen pastillas para revertir sus efectos. Y en la mayoría de los casos, los niños sobreviven y son sanos. Yo suelo lanzarles la pregunta: ¿te da miedo un hijo que es carne de tu carne y sangre de tu sangre? Porque si es así, ¿qué te da miedo de ti? El miedo no es de Dios. Es muy importante centrarse en ella, no en el bebé, pues ella es quien puede defender esa vida. Como decía la canción de, me parece, Diego Torres creo que era, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pues es una realidad. Hablar con una chica en la puerta del laboratorio es a veces la única oportunidad que tienes para verla y que te escuche 5 minutos. Y es momento de ayudarla a abrazar la realidad, proponiendo que se ponga la mano en el vientre y diga: hijo mío, perdona por el susto que te he dado. Tu mamá está aquí, te va a proteger y todo va a estar bien. No estamos solos. A veces están tan cerradas y bloqueadas que no pueden hacerlo, pero otras empiezan a llorar y el bebé pasa de ser abstracto a real. Estos son milagros, no que la realidad cambie, sino reconocer a Dios en ese momento. Dios se hace perdón, misericordia, amor y vida, pues eso es Dios, vida. Tomarse el pulso. Ni un solo latido nos damos a nosotros mismos. Somos dependientes. La vida es un don. Cuando se va a rezar a las puertas de las clínicas de abortos, ejercemos la paternidad responsable espiritual. Se va a querer a esa mujer y a esa personita en el vientre materno. Puede que nuestra oración sea el único amor que ese niño reciba en este mundo. Y el amor es más fuerte que el odio. Y así es como algunas madres deciden no entrar y cómo los abortistas se convierten. Por cierto, ahora está la campaña de 40 días por la vida en Sevilla, por si alguno está interesado. En estos sitios se ve a muchos padres llevando a sus hijos adolescentes a abortar, a su nieto o nieta. Piensan que es lo mejor, pues son jóvenes, tienen que estudiar, una vida por delante. Y no ven la vida que llevan dentro, que es sangre de su sangre y carne de su carne. Piensan que es un acto responsable. Una mujer embarazada, aunque sea una niña de 12 años, independientemente de lo que haga con su embarazo, abortar, dar en adopción o criarlo, es madre de un hijo. Y para ello hay un padre. Cómo ser padres y madres es la cuestión. Una mamá que ayudó hace años, en el último embarazo fue una batalla, estaba desesperada. Ella tenía las trompas ligadas, tomaba anticonceptivos, usaba además preservativos y cuando supo de su embarazo le compró a la vecina unas pastillas para abortar. Pero por el tamaño del bebé ya no le hicieron efecto, gracias a Dios. Esta madre estaba claro que no quería más hijos. En su mentalidad no había sitio para más niños y por eso todas sus armas para ello. Pero Dios tenía otro plan. Cuando una madre, y ya han sido varias, llorando te cuentan el embarazo, a veces lo más duro para ellas es cuando te dicen: sister, hermana, si es que ni siquiera sé quién es el padre. Con todos estos pactos antividas, uno no está con Dios de la vida, está con el enemigo. Y a veces trabajar con ellas espiritualmente es fundamental. Siempre que oímos que alguien está pensando en abortar, Dios nos está invitando a dar testimonio como padres responsables a defender esa vida. Claro que no podemos atar a la persona ni decidir por ella, pero sí podemos ayudarla a que decida lo mejor, que nunca es el aborto. Con la concepción empieza la biografía de la persona. Las circunstancias que envuelven nuestra vida intrauterina y nuestro nacimiento configuran la estructura básica de nuestra personalidad y hay conciencia antes de nacer. Una madre a punto de dar a luz vino al convento por su canastilla y estaba preocupada porque la niña no estaba en posición y era muy grande y le iban a hacer cesárea. La monja se puso a rezar con ella, a hablarle a la niña, a decirle que era obediente, que su madre estaba preocupada. La madre notó un movimiento y al día siguiente fue un parto inducido. No hubo cesárea porque la niña estaba en la posición correcta. Es curioso buscar en internet los incrementos de cesáreas, porque creo que se está utilizando para una forma de que la gente no tenga niños, asustar a las madres. Es interesante ver cómo en el primer mundo las cesáreas se están disparando. Y no solo la madre escucha, sino Dios. Os voy a contar un milagro atribuido a la Beata Alejandrina de Portugal, que era una amiga de Sor Lucía, ocurrido en Irlanda. Un sacerdote amigo nuestro, franciscano, rezaba tras una charla, rezaba con las personas que asistían, y entre ellas había una mujer embarazada, la semana 30 del embarazo. Él no tenía ni idea de por lo que estaba pasando esta madre. Le puso en la frente la reliquia, ella solo sintió un fuego que le quemaba, como otras personas.
Y a la semana una familia le viene al padre corriendo, padre, padre, un milagro. Bielo, un hombre muy humilde, un sacerdote muy... se encoge de hombro. Que la niña tiene piernas. O sea, la niña en semana 30, la niña no tenía ni piernas ni pies. Y estamos hablando de una niña que tiene 7 años, que había ultrasonido, ecografía... O sea, la niña, los padres estaban esperando a una niña sin piernas, ¿no? Y en una semana, pues ahí surgieron. O sea, los milagros existen. Si invitamos a Dios. Conocer nuestra historia inicial nos ayuda a vivir mejor y por eso es bueno preguntarse: ¿qué estaba viviendo mi madre cuando se quedó embarazada de mí? ¿Fui concebida tras abuso? ¿Me ha podido afectar que mi madre tomara anticonceptivos cuando yo ya estaba en el vientre y ella no lo sabía? ¿Fui deseado, rechazado, condenado a ser abortado por algún miembro de la familia? ¿Por el médico? ¿Se enfadaron mis padres cuando supieron que iba a ser niña o niño? ¿Rechazada porque no venía sano? ¿Mi madre venía migrando? ¿Pasó hambre? ¿Tuve inicialmente un hermano gemelo? ¿Murieron bebés en el vientre que yo habité? ¿Era el útero un sitio seguro? ¿Tóxico porque mi madre tomaba alcohol? ¿Drogas? ¿Cómo fue mi nacimiento? ¿Parto? ¿Cesárea? ¿Inducido? ¿Prematuro? ¿Tardío? ¿Fui bien recibido? ¿Quién me buscó el nombre? ¿Qué significa? Todo esto es muy importante. Y a las personas nacidas por técnicas de reproducción asistida hay que añadir preguntas sobre las motivaciones de los donantes, la selección de gametos, úteros de alquiler, manipulaciones, tiempo en un laboratorio. ¿Nací como persona en una placa Petris? ¿Fui el superviviente de un embarazo múltiplo y mis hermanos con quien compartía el vientre fueron reducidos? ¿Cuántos embriones fueron rechazados por no ser perfectos? ¿Cuántos hermanos tengo realmente y dónde están? Un sinfín de preguntas que solo Dios puede responder. Y quiero que quede claro, alto y claro, que toda persona, independientemente de cómo ha venido al mundo, es querida, deseada y Dios le da vida. ¿Quién se da un segundo de vida a sí mismo? Si Dios quiere, yo me muero aquí ahora mismo. Soy dependiente de Dios, como todos los que estamos aquí. También una cosa que surge cada vez más en los conventos también, muchos niños de fecundación in vitro, que ahora son adolescentes o son incluso de mi edad, porque América lleva mucho tiempo con estas cosas, vienen a nosotras intentando sanar esas heridas, ¿no? Y porque con sus padres no son capaces de hablar de estas cosas. Y por eso digo que toda persona vale, merece la pena, y es en el perdón, en la misericordia, como uno puede realmente tener paz. Vino hace poco al convento una mujer que, como acto solidario, llevaba en su vientre un hijo para otra familia. Pero la familia que compraba el bebé le pidió que lo abortara, porque algo en los pies no era perfecto. Esta familia llevaba más de 10 intentos para tener un hijo perfecto. Y esta chica, embarazada, decía que no podía decirle a sus hijos que iba a matar al bebé. Además, ya estaba de 7 meses y su propia vida estaba en riesgo. Por ley tampoco podía quedárselo, pues no era suyo. Entre abogados se solucionó el tema y el bebé nació. Pero qué presión y a qué precio. Y cada vez son más en los sitios donde se oyen que se alquilan mujeres y se compran bebés. Y mi pregunta es, ¿se acabó la esclavitud? Otra vez llamó una señora de 60 años que decía que estaba embarazada de cuatrillizos por fecundación in vitro, 2 niñas y 2 niños. Estaba en una dieta alta de proteínas. Estaba preparando su casa, los cuartos, tenía los nombres, todo. La señora tenía una ilusión, pero a la vez sonaba locura. Tuve que buscar un médico para que la viera, para saber si era o no cierta la historia, porque yo pensaba que si eran 5, eran 5 vidas en riesgo. El médico, después de mi presión, que es muy pesada, accedí a verla porque no fue fácil. Y me confirmó evidentemente, sister, te lo dije, que no está embarazada, que está loca. Pero yo seguí acompañándola. Y al final todo esto, pues bueno, eran embarazos del pasado, abortos del pasado, y acompañándola, y pues la verdad, dio oportunidad a sanar, a que se pusiera la gracia de Dios, y ahora cuando me llama, me recuerda esta ya primera llamada, que no la di por lo que siempre lo agradece, ¿no? Porque ella tenía que sanar esos temas irresueltos. Acompañamos a muchas mujeres también, pues a pasar esos duelos que no pasaron, de abortos o de otros temas, ¿no? Y en nuestra misión pues también entrenamos a muchos niños, son de abortos naturales, de abortos de todo tipo de situaciones. Incluso ahora ha habido muchas personas, sobre todo a raíz del COVID, que se han dado cuenta o han caído en la cuenta que tienen muchos niños congelados. En Estados Unidos sí que quedan congelados sine die, ¿sabes? Y eso también quiere decir que es un tema que en la propia Iglesia no está claro. Hay sacerdotes que les parece muy bien, que esa es una solución, y otros dicen que se debe quedar así, en stand-by, hasta el final de los tiempos.
Pero claro, son millones, tampoco hay millones de personas dispuestas a adoptar estos niños, también es un riesgo, o sea, es un tema, pero yo sé que ha dado mucha paz a personas recogerlos, sabes cuántos son niñas, cuántos son niños, y en nuestro cementerio pues hay un sitio para estos niños, ¿no? Darle nombres a estos niños y darles un sitio es también ser responsable. Urge la sanación de la cultura y la familia. Urge que todos seamos buenos samaritanos de la sociedad que vivimos, que seamos responsables, que seamos padres y madres biológicos o espirituales de tantos niños abandonados que dan tumbos a nuestro alrededor. La sanación empieza por reconocer que todos estamos heridos, yo incluida, os lo aseguro. Las heridas que todos tenemos son brechas, aperturas que se traducen en falta de comunión. La falta de comunión con Dios, que la confesión y la vida de gracia restaura. Debemos acompañar a todo hijo a encontrarse con Dios Padre, Dios que es vida, la vida que vivimos. Solo en esta relación hay esperanza. Llevamos a los niños al Betis, al Sevilla, de naveta, monaguillos y acólitos, pero no mostramos dónde está el confesionario ni lo llevamos a misa un domingo. Conocer a Dios y saberse hijo suyo es una realidad concreta del bautismo. Con el pecado nos alejamos de Dios, con la confesión nos acercamos. Jesús dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Decir sí a Dios es decir sí a nuestro Padre, del que nunca seremos huérfanos. Dejarse acoger por María como Juan a los pies de la cruz, cuando Jesús le dijo, Juan, ahí tienes a tu madre, es tener también una madre. La falta de comunión en mi familia, en nuestro entorno, con mi prójimo, solo se soluciona con el perdón. Facilitar siempre la unidad. Por eso el cardenal O'Connor, nuestro fundador, era muy insistente en nuestra vida comunitaria, como acto de reparación por tantas familias rotas. La falta de comunión en mi propia persona. Mi mente va por un lado, mi corazón por otro, mi cuerpo, mis deseos. Ser personas íntegras, y para ello es fundamental una vida de virtud. Tener dominio de uno mismo y que las pasiones, caprichos no gobiernen mi vida. Ser consciente de estas tres brechas en mi vida y buscaremos sanación constantemente. Moriremos heridos, pero viviré con paz. Mi familia será más fuerte y es que la unidad comunión es una muralla donde el enemigo no entra fácilmente. Puede entrar porque Dios lo permite. La unidad del matrimonio tambalea cuando uno no es fiel a la promesa que hizo y no puso a Dios en el centro del hogar. Si no hay una sólida muralla que se construye por la vida de gracia y la virtud, hay resquicios, grietas por los que entran terceros, la pornografía, etc. Yo puedo echar a los ratones o vivir llena de trampas, pero si no tapo los agujeros, van a volver a entrar. Y a veces conviene examinar cada rincón de la casa. El amor también lo sana todo. El amor es la esencia del ser humano. No aprendemos a amar, somos amor. Somos creados por amor y para amar. El amor es la vocación innata y fundamental de toda persona. Ser hijo es fundamentalmente recibir el amor. Ser padres es dar amor. Y toda la vida es un aprendizaje vital, permanente, para crecer en el amor, respondiendo al amor de Dios, de nuestros padres, familia y amigos. El amor es nuestra materia prima. Y ya termino. Si nos anulan el alma, olvidamos al Dios que llevamos, todos, incluso las personitas de una sola célula, que son vida. Si anulan el alma, nos ocupamos del cuerpo, que es mortal, no miramos al cielo de nuestro destino. Somos hijos y somos peregrinos, sabemos dónde vamos, tenemos una meta, el cielo. Algún día Dios nos preguntará, ¿y en los tiempos que tú vivías durante la revolución antihumana, tú qué hacías? Decir o simplemente saber que esto está mal y no hacer nada puede ser pecado de omisión. Tenemos que vivir integrados en la sociedad, familia y los tiempos en los que Dios nos ha mandado. Tenemos una responsabilidad grande. Los cristianos somos personas de esperanza y dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y es bueno mantenerse en pie con esperanza, pero es muy bueno ser humilde y hacerse pequeños ante un Dios tan grande, como dice San Pablo. Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, en público, en privado después. Yo sé que se tocan muchos temas, pero yo quiero que ante todo sepáis
que en la iglesia hay sitio para todos, sanación, perdón, y que no se condena a nadie por lo que haya hecho. La misericordia de Dios tiene sitio para todos. Darte la enhorabuena. Al final, la síntesis que has desarrollado es un poco la misma que ha usado el Papa para la encíclica que acaba de sacar el Papa Francisco. Habla sobre el corazón de Jesús, pero primero la primera parte de la encíclica habla de el corazón enfermo, el corazón humano está enfermo. Entonces la cultura de la muerte dentro de lo que es, pues lo que has desgranado, hay debajo mucha enfermedad en el ser humano y es volver a sembrar el verdadero valor de la vida sagrada, que es el plan de Dios, ¿no? Que es un plan precioso, ¿no? Que nuestro destino es el cielo eterno, que es la vida eterna, que es la vida con mayúsculas. Entonces que eso no se puede desenmarcar la cultura del aborto, de la muerte, con esta tragedia del mundo, sin olvidar que estamos enmarcados en un plan divino que hay que respetar y el principal es la vida, no solo desde que empieza hasta que acaba, desde que empieza hasta siempre, porque no acaba la vida. La muerte no es una puerta, no es un fin. Exactamente, por eso la importancia en la misión que tenemos de mujeres que han sufrido el aborto, pues acompañarlas a ese duelo y a saber que su hijo está vivo, que el alma del hijo no muere nunca, ¿no? Y tener una relación con ese niño, porque esos niños muchas veces son los que están deseando ser celebrados por la identidad de ser hijo, ¿no? Y celebrar con ellas el Día de la Madre, realmente es un día que sana muchísimo, porque nunca lo han celebrado. Y ellas lo saben en su corazón que son madres de esos niños. Porque el ataque a la familia que vemos en España desde hace muchos años, en Estados Unidos lleva atacándose muchísimos años atrás. Sí, muchísimo. Ellos son los primeros en todas estas cosas. Hay mucha disgregación familiar, mucha... Sí, vamos, tampoco he mencionado, ¿no? Que últimamente a mí me encanta la misión en la que estoy, que es precisamente la de Brazos de Alto Riesgo, porque es una misión en la que de luego no te aburre y es un reto que el Señor te va invitando a casos nuevos, ¿no? Últimamente tenemos niñas embarazadas que la abuela te ha dado el aviso, o la vecina o alguien, y cuando hablas con la niña es decir, no, es que yo soy un chico. O sea, o un hombre con útero embarazado que tiene una niña de 8 años y ahora ha decidido cambiarse, pero a la vez tiene... O sea, la confusión de lo que vivimos ahora mismo es horrible. Es horrible. Pero cuando tú hablas de cielo, todo el mundo quiere el cielo. O sea que la sociedad, el sistema médico, la sanidad, todo el mundo, la ley, como que no, tú eres lo que tú quieres ser, ¿no? Tú tienes que ser feliz. Pero feliz, ¿qué es la felicidad? Que soy feliz eternamente. Sí, es un desgajarse del alma, quitarle el alma a la persona. Hacer el hombre que sea Dios y él decide torpemente. Exactamente. No están torcidos, ¿no? Exactamente. De la ideología de género que está horrible, ¿no? Que no saben lo que son ni lo que quieren ser. Al final es una búsqueda insalvable de una felicidad en lo único que es no se encuentra. Sí. Y ahora mismo un testimonio también, no solamente el tema de los niños en el vientre materno, sino el tema de las personas mayores, porque la eutanasia, suicidio asistido y todo cada vez está más al alcance de la mano. Y si uno ve los documentos a firmar, o sea, en ningún sitio te dice te voy a matar, pero te dice no quiero sufrir, no quiero esto, no quiero eso. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo sé que hay parroquias en Sevilla que están ayudando a las personas a rellenarlos de forma correcta, para que no se lo lleven por delante, porque persona mayor, sola, al sistema no es rentable para el cielo, ¿no? Y es que olvidamos el valor del sufrimiento. Yo quiero vivir, firma. En ningún papel por ahí, quiero vivir. Claro, en ningún sitio dice quiero morir con dignidad. ¿Sabes? Aunque lo venden a veces como muerte digna, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado ahora mismo cómo están las cosas. También nos han llamado a veces casos de por favor reza por esta chica que la van a desconectar, este niño. O sea, y os lo digo claramente, hubo una chica, y además fue un milagro totalmente porque nos llegó el aviso, mañana desconectan a esta chica, por favor rezar. Vimos el mensaje una semana más tarde porque era Navidad. Cuando llamamos todavía estaba enchufada y me acuerdo en 1 de enero me planteé con una monja corriendo al hospital en pleno COVID. El sistema de control de COVID no estaba funcionando, no se sabía si abrir en la habitación y el vigilante dijo, adentro. O sea, fue un milagro que pudiéramos acceder donde estaba, ¿no? Hablamos con la familia, esta chica es católica, sí, católica. Tenía 2 niños recién nacidos y por ese nacimiento que ya no se había tenido un problema pulmonar, en el parto se había complicado, la chica llevaba 2 o 3 semanas conectada a todo tipo de máquinas, incluso el ECMO. Yo nunca había visto esa máquina que funciona como el corazón, el pulmón y un tubo así de gordo por el que sale la sangre, o sea, impresionante. ¿Es católica? Sí. Tú sabes que cuando la bautizaron está hecha para el cielo, o sea, le damos la catequesis breve porque necesitas el permiso de la familia. ¿Podemos llamar al cura? Sí. Y mientras que esperamos al sacerdote, pues dijimos, vamos a rezar el rosario. O sea, yo, como habéis visto en las fotos, nosotros vamos a partos cesáreos. Yo estoy acostumbrada a hospitales, sangre,
Y bueno, estábamos rezando, una monja en cada lado, y cada vez que llegaba el Padre Nuestro y decíamos que no nos dejes caer la tentación, esa chica pegaba unos gruñidos. Claro, la tentación de ¿qué? De desesperación, de no querer vivir, de no querer... Vino el cura, le dio un enfermo, terminamos el rosario, cuando nos vamos de allí le digo a la sister que venía conmigo, digo, sister, qué cosa más rara, con las de veces que vamos al hospital, yo estaba a punto de marearme, esto ha sido una batalla, y dice ella, yo lo he sentido igual, nos vamos, ya le hemos abierto el cielo, aquí hemos terminado. Y al día siguiente un mensaje, que los riñones han empezado a funcionar, que esto ha empezado a funcionar, que una chica de la semana estaba en su casa con sus hijos, que fácil hubiera sido desenchufarla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Sí. ¿Alguna pregunta más? Lo de la cesárea que has comentado me llama poderosamente la atención, porque es verdad, y nosotros ahora en Provida estamos ayudando a algunas madres. Hoy precisamente es que me ha llamado la atención porque hoy precisamente he contactado con esa madre que le estamos haciendo un seguimiento y me ha manifestado por teléfono, porque hacía ya unas semanas que no hablaba con ella, y me ha dicho, estoy bien, estoy de la semana 30, pero la semana pasada fui a una ecografía porque es de alto riesgo y me dijeron que cesárea seguro y además ligadura de trompa. Y además que perdón. Ligadura de trompa. O sea, yo me he quedado, claro, digo, tienes que tener mucho cuidado cuando firmes el consentimiento, porque seguramente en ese consentimiento pues irá metido lo de la ligadura de trompa, pero digo, bueno, la ligadura de trompa es una decisión que tú tienes que tomar. Y la cesárea, bueno, pues ya se verá si es un parto de riesgo, evidentemente, si es una cesárea porque la vida del bebé está en peligro, pues bendita sea la cesárea, ¿no? Pero, o sea, que es verdad. Y sí, ahora mismo en el sistema. Y además, fíjate, si tú lo piensas desde el punto de, imagínate un bebé, pues, que tú, imagínate cuando sea grande y dices, wow, el día que yo nací mi madre se cortó las trompas, yo debí ser lo peor para mi madre. O sea, es como, aparte de que es una mutilación para la mujer y aparte todos los daños que eso lleva después a nivel hormonal, a nivel... Sí, ahora mismo hay una campaña totalmente, como el otro día me preguntaba a una chica que tenía que dar una charla sobre cómo empoderar a las adolescentes con el uso de anticonceptivos. Y era un colegio católico, ¿eh? Le digo, oye, mira, mi consejo es que hables de la virtud de la castidad, que eso es lo que empodera a la mujer. Era una niña que aprende a decir no y a no ser usada. O sea, es que está metido por todos lados, entre los colegios, entre el sistema sanitario, es todo una cosa contra la mujer totalmente. Y por eso lo más atacado desde el punto de vista del demonio es siempre el altar y el vientre de la mujer, porque son los sitios donde la vida se genera. Es bueno siempre tener buenos médicos pro vida en el entorno, a los que siempre hay una segunda opinión o a los que... Porque hay casos que es una acompañada de cesárea, por ejemplo, o sea, de cesárea, no, perdón, de alto riesgo de placenta previa perpetua, que realmente están las dos vidas en riesgo. En Estados Unidos tenemos la suerte que podemos llamar siempre al Comité Católico de Bioética, discutir el tema y a veces, pues, vamos, ha habido médicos de alto riesgo número 1 en Nueva York, que viene gente de todo el mundo, que se le ha dicho, perdona, ¿usted qué riesgo está asumiendo si nada más le está diciendo que hay que abortar? Ha venido esta persona, viene gente de todo el mundo a usted y esta es la solución que da. ¿Dónde está el riesgo, no? O sea, por eso también estar con ellos, acompañarlos, porque después al final se dan cuenta que ellos no tienen el tiempo de acompañar, pero nosotras sí. Porque al final, y se le olvida muchas veces, incluso los que están haciendo la ecografía, en práctica, lo que sea, que a lo mejor viene algo mal con el niño, ¿no? Porque puede ser, pero esa madre va con toda su ilusión a una ecografía, y es su hijo. No te pongas a chismorrear con el otro residente de lo que no estás viendo y de lo que está mal. Un poquito de delicadeza, ¿no? O esa condena que ese niño a veces recibe al momento de... Te lo debería de sacar, el niño está mal. Perdona, ese niño los ha asustado. ¿Sabes? Tener un respeto a esa vida. Vamos a ver, has mencionado antes lo de los 40 días por la vida. Se va a rezar a la puerta del laboratorio. ¿Tu opinión acerca de cuál es el futuro? Porque las leyes cada vez están más estrechas. En Inglaterra ya la oración mental va a ser un delito. Y yo digo, la oración mental es un delito, ¿eso qué quiere decir? Porque ¿cómo sabe alguien si yo estoy rezando mentalmente? Es decir, no ya en voz alta, sino la oración mental.
Es que están rizando tanto el rizo para perseguirnos, ¿no? La gente que va... Entonces, cada vez buscan más leyes, más cosas. Y digo, ¿cuál crees tú que va a ser el futuro? Hombre, yo creo que hay que seguir rezando, que hay que no tener miedo y dar testimonio. Y hay que rezar, no podemos irnos a un rincón. Y si tenemos que ir al martirio, pues vamos al martirio. O sea, en Estados Unidos nosotros vamos rara vez a la clínica, no por nada, sino porque tenemos un montón de amigos que son los que rezan y nosotros estamos esperando con el café, la magdalena, el dono en el convento o al ataque para llevarla a otro sitio, ¿no? A las chicas. Pero normalmente el primer sábado de mes suele ser el día que van los anti-provida a la clínica, ¿no? Y estamos separados por una simple barandita de estas. O sea, ahora vienen con música, cantan, tienen su... Pero todo es contra la oración. Ellos no van allí a animar a las mujeres que entren, es todo contra la oración. O sea, es clarísimo ahí ver la batalla, ¿no? Ya está aquí la monja que siempre llega tarde. Y tú, sí, llego tarde porque vengo de rezar, vengo, ¿sabes? Pero, o sea, te da la bienvenida, empieza una relación, ¿no? Y me acuerdo una vez que uno de estos amigos que rezaba fielmente todos los sábados, pues porque las clínicas allí tienen a su personal perfectamente equipado como para escoltar a las mujeres que entren, no se vayan a perder por el camino, ¿no? Y me acuerdo que había una chica que hace tiempo que no la veía, de la clínica. Y un día que se acercó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Dice, no, mi padre está malo, no sé qué, se ha muerto. Dice, ¿cómo se llama tu padre? No, ¿cómo se llama? La chica entró, se quitó el chalequillo y se fue. Y nunca más volvió. Porque de repente uno de los nuestros la había mirado, o sea, no como un enemigo, ni una enemiga. O sea, porque al final, perdónanos porque no sabes lo que hacen. Y se dice, luego hay que rezar y no parar de rezar, porque todas las historias de los abortistas, de todo lo que lo dicen, es la oración lo que cambia sus corazones. Porque ellos lo ven, ellos saben lo que están haciendo, pero la conciencia está totalmente anestesiada. Está totalmente anestesiada. Y si hay que rezar desde casa, pues Dios sabe esa oración dónde va. Porque muchas veces la gente no va a la clínica, no va. Rezas en tu casa, ¿no? Te quitas el postre o el café hoy por esta causa. O sea que se puede hacer mucho más de lo que hacemos. Hermana, yo no sé si... para mí es una contradicción porque, por un lado, comienzo a defender la vida, aunque en otro momento de mi vida no he creído eso. De hecho, estoy aquí por eso. Afortunadamente no lo he vivido en mí, pero sí he ayudado a personas que han tomado esa decisión de abortar y tal, ¿no? Porque siempre he considerado que era una decisión muy personal, ¿no? Pero yo ya estoy en línea de defender la vida, ¿no? Pero por otro lado, no sé si tiene una creencia errónea o no, o quizá por la presión de la sociedad a la que nos estamos encaminando, yo parto del hecho de que hay una superpoblación mundial, de que estamos muchísimos millones de personas y que es insostenible. Y yo no sé cómo compatibilizar esa creencia con defender la vida. O sea, la vida es... Quería ver su opinión, ¿qué hacemos para que en este mundo quepamos todos viviendo con un bienestar físico, emocional y social? Claro, la defensa de la vida parte no de defender vida como tal, sino la vida humana porque es sagrada, porque estamos hechos a imagen de Dios. Entonces es un ataque más contra Dios como vida. Lo venden como superpoblación, lo venden como, pero por otro lado están diciendo que no hay niños. Entonces, según como uno lea las estadísticas, pero nunca se puede justificar la muerte de un ser humano. Por eso, porque es una vida que tiene dignidad. O sea, hay que buscar otros mecanismos que no atenten contra la vida. Claro, es la dignidad de la persona, porque al final la mujer que aborta no es feliz. O sea, antes o después esa mujer cae en la cuenta, y durante el COVID también muchísima gente cayó en la cuenta, porque tenían tiempo para pensar y necesitan, o personas a veces mayores, dicen, wow, yo llevo 70 años, yo acompañé a una señora que estaba en una residencia al lado de casa y me dijeron que fuera porque nadie hablaba español en la residencia y todo. La señora tenía 90 y tantos años y llevaba 70 años en silencio su aborto. Y fue ponerse en paz, o sea, y después morirse en paz. Y llevaba 70 años porque una mujer no sabe que eso no es lo natural. O sea que a veces, pues, la sociedad, pues, ¿cómo no va a ser normal si te ha llevado al médico? ¿Cómo no? Y a veces en nuestras misiones, en todas las misiones, no solamente ayudamos y atendemos y acompañamos a cristianos,
a veces son judíos, a veces son anticatólicos, a veces son, y incluso viven en nuestros conventos. Y las que llaman muchas veces con el tema del posaborto, vienen porque el psiquiatra, el psicólogo no saben darle una respuesta. Y la respuesta es nombrar a ese niño, reconocer esa identidad de madre, esa identidad de hijo, ponerle un nombre y pasar por un duelo. Y es que cambia radicalmente la sanación de esa mujer. Entonces, matar niños no es la solución. Es como también he mencionado en algún momento, ¿no? Es educar en la virtud y en la castidad. Porque la gente está asqueada. Y cuando tú hablas muchas veces con estas mujeres, se sienten usadas, se sienten asqueadas, pero piensan que por lo que han hecho, bien por aborto, bien porque han sufrido abuso, piensan que no hay otra forma ya de vivir y que no se merecen otra cosa. Entonces, dar a una mujer un sitio, enseñarla a vivir con dignidad, y vivir con dignidad, eso es lo que le da poder. Yo muchas veces cuando me viene que me ha dicho el médico que tengo que firmar esto, que tengo que firmar lo otro, y digo, ¿no te ha dicho que ponga un pestillo en la puerta? O sea, y a veces es decir, porque al final no sufren, muchas veces las situaciones de aborto vulnerable que vienen, situaciones de abuso, de maltrato, esto, ¿qué aporta el aborto ahí? Cuando el niño es el que te saca precisamente de ahí, el que te puede sacar. Pero claro, urge que nos impliquemos todos, con casas de acogida, con todo, porque no es solamente una caja de pañales. A mí por eso me atrajo mucho esta comunidad, porque no era un tema de pañales, era un tema espiritual. Entonces, o se quita ese ambiente, esa tentación del ambiente que va antivida, es antivida totalmente, antipersona, o realmente es muy difícil la lucha. ¿Sabes? Porque al final, ella es la que al final se va a quedar con el niño, va a cuidar al niño y va a ser madre. O sea, tú serás así, un referente, bueno, a veces algunas se te quedan pegadas ya de por vida, ¿no? Pero al final, ellas son las que se van a levantar a medianoche. Yo por eso me levanto por la mañana a rezar, yo por eso tengo la vida que tengo. Porque sé que hay una madre que se levanta por un niño que está llorando y que está sufriendo y que va al médico, y por eso, ¿qué es lo que me mueve a mí, no? Pero sí, muchas veces también se puede caer la tentación de, si yo lo he vivido o yo he estado en esta situación, ¿cómo ahora voy a decir que no? O sea, pues se puede perfectamente. Y también se puede decir, yo en su día me equivoqué, o estaba equivocada, ¿no? Y hay misericordia también para las acompañadas personas del aborto. Claro que hay misericordia. Una vez que uno reconoce el bien, o sea, y los testimonios de abortistas que han trabajado en Estados Unidos y han matado a millones de niños, y sus testimonios son súper poderosos. Y no lo están pasando bien, ¿eh? Porque nosotros también acompañamos a algunos y es muy duro el sufrimiento que les queda de por vida. O sea, porque se han confesado, pero no se perdonan a ellos mismos, tienen pesadillas, o sea, es un acompañamiento espiritual, aprenderse a perdonar. Me creo que realmente Dios me ha perdonado por las barbaridades que he hecho. O sea, es un camino, pero Dios está abierto, con los brazos abiertos, esperándonos a todos. ¿Y trabajáis también con los padres? Porque enfatiza mucho, claro, evidentemente las mujeres las que paren y las que tienen que criar, pero ¿y con los padres? También si están en la, te voy a decir, la picture, en el entorno, sí. A veces son ellos los que estamos hablando fuera de la clínica y no saben que esa clínica es de aborto, no saben por qué. O sea, ahora mismo en Estados Unidos hay muchísimos inmigrantes, muchísima gente indocumentada y todo, y si se le dan rápidamente el camino y le pagan hasta el Uber y todo para ir a abortar, pero no le dicen, tu hijo va a ser americano, tienes derecho a seguro médico, porque ese niño va a ser americano. O sea, eso no se lo dicen. O sea, es todo, y muchas veces ellos no saben que ella ha ido ahí por eso. Y le amenaza a la clínica, es que como antes te iba a denunciar que no tienes papeles, ¿no? Pues también hay policías que ya lo llamamos y acompañan al padre dentro, porque no lo pueden echar del país por eso. O sea, hay mucha falta de información. Cristina, ¿le llamáis siempre clínica? Porque es una cosa que chirría mucho, a mí chirría mucho, no sé si allí... Aquí se le suele llamar centro abortivo, abortorio... Ayer le llamaba clínica abortiva. Porque es que clínica es una palabra positiva, ¿verdad? Sí, bueno. Aborto, ¿sabes lo que te... Sí, pero es como el hospital aquí también. O sea, que es que aquí hay 2 abortorios oficiales, pero después hay muchas consultas y muchos sitios que están haciendo barbaridades. Sí, a lo mejor por el lenguaje lo que sea, pero sí se dice de abortion clinic. Si hay alguna pregunta más, porque la podría hacer tranquilamente, si alguien quiere hacer alguna pregunta más. En nuestro entorno, que somos muy, aquí en Andalucía, pues hay muchos católicos, todavía se conserva un poco, pero me choca también cómo se tiene incluso en parroquias y en eso, que tampoco se habla mucho del tema, cómo se tiene ya de asumido.
y como los católicos como que no nos movemos lo suficiente, que tendríamos que hacerlo, ¿qué podemos hacer? No sé si en Estados Unidos eso está como más... Quizás en Estados Unidos todo el tema este está más claro, porque de hecho en Estados Unidos va a una misa los domingos y se ven muchas familias grandes y no son de ningún movimiento ni de ningún grupo, son simplemente católicos. Quizás eso lo tengan más claro. El tema también de la teología del cuerpo en Estados Unidos es que hasta en los institutos forma parte del programa de religión. Aquí es que a los niños no se les habla de nada de eso. Ahora hay veces cuando los grupos estos de Tinestar, los grupos, pero es como de la parroquia, un segundo. O sea, nosotros hemos estado dando charlas en Sevilla hace un par de años y era una charla precisamente de la castidad y todo y vinieron varias veces a decir, de esto no le habléis. Y yo digo, yo no voy a cortar a mi sister porque estaba dando otra, digo, yo no la voy a cortar. Y otra vez vino, por favor, de esto no se puede hablar aquí. Pues si no podemos hablar en un centro católico, o sea, tenemos que proclamar lo que dice la Iglesia, buscar la forma. Católico también tenemos que en la parroquia forzar un poco a Claro. que todo esto... Claro, porque muchas veces pensamos, uy, yo no me puedo meter porque es mi sobrina, yo sé que está embarazada, yo no puedo decir, no, yo tengo que hacer. Por eso muchas veces lo ideal cuando uno se entera de un caso es intentar hablar con la chica embarazada directamente. Porque es realmente quien tiene la llave para defender la vida de su hijo o no. Entonces, ir directamente a la persona. Y nosotros, aunque estemos en el otro lado del mundo, nosotros atendemos llamadas de todo el mundo. O sea, porque no se olvidaron una chica de Pakistán, empresaria en Dubái, embarazada, ella era católica, embarazada de un musulmán y se jugaba su propia vida allí, en pleno COVID. O sea, el único sitio que admitía su visa de Pakistán fue en Kenia. Entonces la mandamos a Kenia con las misiones de la caridad y tuvo el niño en Kenia. O sea, Dios abre puertas, o sea, que también podemos ayudar. De hecho, hay unos vídeos que están hechos en inglés que están hechos un poco para un material para ayudar a defender la vida y los acabamos de grabar en español, que van a salir en breve. Y es también una herramienta para ver cómo hablar. Pero lo que hemos dicho, o sea, es que al final esto puede ser un pecado de omisión. Yo sabía, yo tenía que haber hecho. O sea, pues inténtalo. Al final, Dios sabe el camino de cada una, porque a veces tú a una mujer le haces absolutamente todo, le das todo. Está viviendo incluso en tu casa con las madres embarazadas. Te dice que se va el fin de semana a ver a su familia. Y lo que se ha ido a otro estado que hay abortos hasta el día antes del parto. Y tú dices, ¿cómo? Y te llega a la casa con cara de loca diciendo, he abortado a mi hijo. Pues ahí está, para acompañarla, llorarla, la hermana también lo pasa mal, porque imagínate, y empezar la sanación con ella. Porque no estamos para juzgar. Y tú dices, por Dios, ¿qué ha pasado? Si lo tenía todo. ¿Sabes? O sea, Dios sabe lo que hace, cómo lo hace, y hay testimonios preciosísimos de mujeres que han sufrido el aborto y su conversión, su misericordia, y cómo hablan de sus hijos que evidentemente no están entre nosotros, y es impresionante. Aquí vino, el acto que tuvimos ayer, que fue de la diócesis de Sevilla. Ellos conocen muy bien a una voluntaria que tienen allí en Sevilla, la diócesis del arzobispado, que es socia nuestra, ya mayor, Andreina, que sabe perfectamente inglés y digamos que fue traduciendo lo que nos decían dos americanas que vinieron aquí sin conocer ni jota de español hace muchísimos años, y una de ellas, Joan Andrew, la condenaron a 5 años de cárcel porque entró en un centro abortivo y desconectó uno o dos aparatos abortivos. No había matado a 14 personas ni nada de eso. A 5 años. Entonces escribimos de todo el mundo, no existía internet, escribimos de todo el mundo a Reagan, el presidente Reagan, y consiguió, porque el gobernador era abortista al máximo, un demonio de cuidado. Y Reagan logró que cumpliese a los 2 años y medio, todavía no llegaba a 3, ya. Y esa, que fue la madrina de Nathanson. Cuando Nathanson sabe que se convierte. Lo bautiza nuestro fundador en la catedral de María. O'Connor y ella. Y Joan Andrew, la que estuvo aquí en Mairena. Y la otra que estuvo fue... Bueno, Joan Andrew está ahora mismo en la cárcel. ¿Está ahora mismo en la cárcel? Sí, la mujer de... Sí, yo creo que sí. Ahora mismo hay 2 o 3 en la cárcel. Y yo creo que ella puede que sea de las que están, porque son de los que entran a una operación que se llama Operación Rescue. Operación Rescate. Sí, pues ella, un franciscano, hay 2 o 3 ahora mismo en la cárcel, que llevan ya tiempo. En la cárcel, sí. Aquí había un americano también que estaba estudiando español, que coincidimos con él en el centro abortivo, y nos dijo que su obispo había hablado con él, había escrito y demás, estaba en la cárcel también. Era un obispo auxiliar o algo, porque a O'Connor no se atrevieron a meterlo en la cárcel nunca. No. Él iba a visitar y siempre le decía, él preguntaba, ¿hago bastante? Y decía, no. Y aparecieron las Sisters of Life. O sea, no sabemos si son fruto de esa petición de... Pues con ella vino Catherine, que había abortado. Entonces era una conversa. Y ahí el testimonio de los conversos
cometamos el pecado de omisión en la defensa de la vida, que debe ser de lo más grave, porque la situación es horrible. Entonces yo os animaría a todos a que colaborarais con nosotros en Provida, activamente, ¿vale? Porque tenemos muchísima actividad a lo largo de todo el año, Cristina lo sabe perfectamente, ya para el año que viene, si Dios quiere, es el 40 aniversario de la presente Semana de la Vida, nada menos. Y ahora, por favor, los que no nos conozcáis, tenéis la memoria de actividades, donde vienen todas las actividades que se hacen al año. También os invito a que os hagáis socios, los que queráis o podáis, ¿vale? Ahora mismo, la cuota de socios es la principal fuente de ingresos nuestra. Otras veces ha sido la feria, pero de los últimos 2 o 3 años, donde nos surtimos fundamentalmente para atender a las madres, para enviar la residencia, para comprarle todo lo necesario, de pañales, de leche maternizada, etcétera, es la cuota de socios, muy por encima de todo lo demás, ¿vale? Ahora mismo en Mairena somos alrededor de 470, 460, 70 socios, ¿vale? Pues nada más, muchísimas gracias a Cristina y a Rocío. Manuel, tú ahora le das la memoria a todo el que no la tenga, porque la mayoría no la tienen, pero vale, entonces, como siempre hacemos, antes de despedir el acto, vamos a entregarle a Cristina, a la hermana Cristina, la encíclica Evangelium Vitae, para que tenga la nueva 3ª edición que tenemos, con los piececitos y la memoria. Conchi.